Hermano, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Estamos enfocados en el primer capítulo de Efesios. Efesios capítulo 1. Estamos atendiendo algunas frases que tienen mucho significado, encierran mucho misterio en ellos, como por ejemplo versículo 5, donde encontramos, ¿verdad?, que el Señor dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y continúa diciendo el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego los versículos 11 y 12 afirman esta misma idea diciendo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aprendimos en estos estudios a diferenciar lo que es designio, decreto y deseo de Dios. O sea, un decreto es una determinación, una decisión tomada por una autoridad competente. En este caso decimos, ¿verdad?, Dios es soberano. Por tanto, Él determina, Él decreta, y ahí vemos claramente que lo dice según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ya un designio nos habla de propósito. Entonces, podemos afirmar que Dios decreta, o sea, determina, de acuerdo a su propósito, a su designio. ¿Cuál es el designio de Dios? Establecer el reino de los cielos. Jesucristo Rey del reino, un reino formado de creyentes. Podemos leer acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28, nos habla de este designio de Dios. 1 Corintios 15, 24 y 28, que dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y continúa diciendo: el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí encontramos el designio de Dios. Ya el deseo de Dios es querer algo. Y en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, ahí claramente expresa el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque en su esencia Dios es amor. Entonces podemos decir, de atrás para adelante, deseando que todos los hombres sean salvos, en cuanto a su designio de establecer un reino eterno en Cristo. Entonces, Él decreta que todo aquel que en Él cree será salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Bien, vamos a enfocar el estudio de hoy en cuanto a lo que es el decreto de Dios, o sea, lo que Dios ha determinado para Él cumplir su designio, su propósito, que claramente lo estuvimos leyendo en los versículos 11 y 12 de nuestro texto. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en Él, en Cristo,
que sabemos fue destinado aún desde antes de la fundación del mundo para ser el redentor del pueblo de Dios, pero manifestado en los tiempos postreros. Eso lo dice Primera de Pedro 1, 20 al 21, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice que en Él fuimos nosotros escogidos, predestinados, para que seamos para la alabanza de su gloria. Para poder tener un buen entendimiento, hermanos, de lo que es la predestinación y la herencia que nosotros tenemos en Cristo, necesitamos conocer un misterio que le dicen la soledad de Dios. Me gustaría más llamarle la plenitud de Dios. Es cierto que es una soledad, pero suena un poquito raro. La soledad de Dios es para que quizás nuestras mentes se ubiquen en el misterio, pero me gusta más llamarle la plenitud de Dios. Hay que entender este misterio, un misterio que obviamente es bíblico, un misterio que el mismo Señor revela hasta por los títulos que Él mismo se da a conocer. Cuando Él dice, Él es el alfa y la omega, el primero, el postrero. O sea, estos títulos revelan la infinitud de Dios. O sea, que nuestro Dios es inmensurable, o como Pablo dijera, inescrutable, insondable. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, esta infinitud califica a todos los atributos en Él. O sea, que Dios es infinito en todo lo que Él es. Cuando pensamos en el tiempo, entonces a esta infinitud de Dios se le conoce por eternidad. Cuando se piensa en lo que es espacio, se conoce como inmensidad. Y lo que se está tratando de decir es que Dios, en cuanto a eternidad, Él no está limitado a tiempo. No es como nosotros que tenemos presente, pasado y futuro. Él no está limitado a tiempo, y cuando se habla de espacio, está hablando de lo que es su omnipresencia, su inmensidad, cómo Dios lo trasciende a todo, porque Él es espíritu. Muchas veces en los estudios hemos tratado de derrumbar de la mente a veces concepciones que los seres humanos se tienen del mismo Dios, que lo ven como si fuera un anciano, una figura en un trono, y tenemos que pensar que Dios es espíritu. Él no posee un cuerpo físico como lo poseemos nosotros. Él es espíritu, por eso es que Él es infinitamente eterno, infinitamente inmenso, omnipresente. Esto es lo que Dios está revelándonos cuando Él dice en Apocalipsis 1:11, soy el alfa y el omega, el primero y el último. Quiere decir, nadie, nada antes que Él, y tampoco podemos esperar que haya algo después de Él. O sea, ni antes ni después. Él es siempre. Qué triste, ¿verdad? Cómo los evolucionistas atribuyen el origen al átomo. Y es cierto que el átomo existe y es el componente de todo, no lo podemos negar. Pero sigue siendo una cosa. Y como cosa al fin tuvo que tener un origen. Y ese origen está en el Creador. ¿Por qué? Porque es absurdo que algo pueda surgir de la nada. Pero nosotros creemos al único que puede responder a los fenómenos existentes, como es lo físico, así como lo personal. Y ese es el Creador. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Génesis 1:1 vuelve a mencionar ese principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando hablamos de este principio, aunque el Señor dice yo soy el principio, eso es para indicar no hay nada ni nadie antes de mí, pero este principio que habla aquí no es de Dios, sino de las cosas que tuvieron su origen en Él.
O sea que este es el principio del que está hablando aquí. Y necesitamos entender lo que es este sentido de eternidad. Y cuando se habla en el principio de las cosas, obviamente, si Dios es eterno, entonces es un misterio realmente que nos pasa por encima de la mente. ¿Cómo es que por toda una eternidad, hasta que las cosas comenzaron a tener su origen, Dios estaba en sí mismo en plenitud? Por eso se le dice este concepto la soledad de Dios. Me gusta más usar la plenitud, porque no es una soledad absoluta. Es ahí porque creemos en un Dios trino, que Dios ha mantenido comunión consigo mismo, las tres personas de la deidad. O sea que esta soledad significa ausencia más bien de todo lo creado. Y cuando hablamos de todo lo creado, nos referimos a ángeles, seres humanos, animales, cosas inanimadas, el universo completo. Todo tuvo su origen. Pero antes de eso estaba esa soledad o plenitud de Dios, donde Él estaba en comunión consigo mismo, las tres personas de la deidad. Por eso que Él llamó con su palabra a las cosas para que fueran formadas, según dice el Salmo 33:6. Unas fueron llamadas, otras formadas. ¿Quiénes fueron formados? Nosotros. Nosotros los seres humanos fuimos formados por Dios. O sea, hay veces que cuando meditamos en Dios, nos ocupamos en otros atributos y a veces no profundizamos en lo que es la infinitud, que recuerden, es lo que califica a Dios en todo lo que Él es, su eternidad y su inmensidad. Nuestra motivación al tratar este tema es que podamos ser inspirados a sentir el temor debido a nuestro Dios e incitar una adoración al Señor y más bien el verdadero sentir de un siervo, y es lo que yo quiero lograr por medio de este estudio al final de lo que es la exposición. Tenemos que comprender el propósito del que hace todas las cosas, dice nuestro texto, según el designio de su voluntad, o sea, lo que Dios determinó. Qué lindo cuando en su canto Moisés expresa ahí, Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dice, ¿quién como tú? Y en efectivo, antes que fuera definido el tiempo como lo conocemos hoy día, segundos, minutos, horas, días, meses, años, Dios, en la unidad de su naturaleza en tres personas, habitaba solo. Por eso dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No había universo que sostuviera, que fuese sostenido por la palabra de su poder. No había cielo donde su gloria particularmente se manifiesta. No había tierra que ocupara su atención. No había nada ni nadie sino Dios. No ángeles que cantaran sus alabanzas. No habían seres humanos caminando sobre la tierra. En fin, no había nada. Porque en ese principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo que estaba haciendo era poniendo por obra un plan, un designio que era eterno, insondable, inescrutable. No podemos dejar de leer cómo expresa Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, Romanos 11, 33 al 36, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad? Amén. Cuando leemos algo así tan maravilloso, tan profundo de lo que es la esencia de Dios, tenemos que decir como Pablo, amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando hablamos de esta soledad de Dios, esto significa que estaba completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitaba nada. Y hermano, eso fue por toda una eternidad. Dios pudo haber continuado en este estado, sin necesidad de ángeles, de seres humanos, de criaturas, de universo. La creación nada añadió a Dios. Su gloria es substancial. La gloria de Dios no puede ni ser aumentada ni disminuida. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, dice Malaquías 3:6. Claramente aquí Pablo dice en Romanos que Dios no estaba bajo coacción, obligación, ni de necesidad alguna de crear. No le debe consejo a nadie. Él es el gran yo soy. La motivación para crear fue producida no por nada fuera de sí, sino determinada por Él mismo. El designio de su voluntad, que es lo que dice nuestro texto. Claro, ese designio estaba persiguiendo un propósito. Y en ese propósito Dios expresa su deseo. Su deseo es que todos los hombres sean salvos. Pero su propósito es ese reino donde Jesucristo es Rey. Quiere decir, Él no creó para aumentar o disminuir su gloria, si no escuche bien, para manifestar su gloria. Es totalmente diferente el concepto. Cuando dice ahí para la alabanza de su gloria, no quiere decir que nosotros la aumentamos, ni nadie la puede disminuir. Simplemente la manifestamos. ¿Por qué? Porque todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo, como dice Colosenses 1, 15 y 16. Yo pienso que es sumamente importante para nosotros, las criaturas, ¿verdad? Los seres humanos, que nos ha afectado tanto el pecado. Recuerde que el veneno que el enemigo inyectó en nuestra sangre es creernos como Dios. Porque eso fue lo que le dijo el diablo a Eva y fue quizás lo que abrió sus ojos. El querer ser como Dios. Y esa vanagloria a veces ha penetrado tanto en nosotros que actuamos y no nos damos cuenta de nuestro mal, de nuestra grave enfermedad, de ese orgullo que hay en nosotros. Y después van a entender por qué yo estoy tratando de decir esto y realmente lo quiero decir con todo el amor que Dios pueda poner en mis palabras, pero hay veces hay que decir las cosas como son. Hermanos, Dios no gana nada, ni tan siquiera con nuestra adoración. Aprendamos eso. Él es pleno en su gloria, pleno. Ni la aumentamos ni la disminuimos. Él no gana nada con nuestra adoración. Él no necesita esa gloria externa que procede de los redimidos. Él es suficientemente glorioso en sí mismo. Él sí recibe la gloria externa que le dan los redimidos. Por eso dicen los salmos, dad a Él gloria. Pero eso no quiere decir que la afecte. Es la idea que yo estoy queriendo tratar de que nosotros podamos grabar. No la afecta en nada. No deja de ser menos glorioso, más glorioso, de acuerdo a la gloria que le rindan los ángeles ni los redimidos. O sea que cuando nos reunimos aquí en la casa del Señor para adorar y alabar a Dios, lo que estamos haciendo es manifestando su gloria. Dios no está siendo afectado en lo absoluto. Por eso, yo he escuchado hasta decir que si una persona se arrepiente y se convierte en un adorador, más gloria recibe Dios.
Yo no creo que esté correcto ese concepto. No, Señor. Bueno, es una persona más que ha de manifestar la gloria de Dios. Eso sí, es un adorador por gracia que ha de manifestar la gloria de Dios, pero no es que va a darle más gloria al Señor, ni Dios va a recibir más gloria por eso. Por eso, cuando preguntamos, ¿qué fue lo que movió a Dios a crear? Todo lo que existe, todo lo que tuvo un origen. Y en eso a predestinar los elegidos para la alabanza de su gloria. Bueno, la respuesta está en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, el designio de su voluntad. ¿Para qué? Por Cristo y para Cristo. Por eso todo es en Él, basados en Él. Y aquí vamos a leer Colosenses capítulo 1, 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No porque había una necesidad en Dios, no, Él era pleno, satisfecho y suficiente, como lo fue por toda una eternidad, por toda una eternidad. Así lo fue de suficiente y de pleno. O sea, no hubo una necesidad en Él de crear. Fue que de su puro afecto, de su voluntad, Él, como su designio, quiso formar este reino para Jesucristo de entre los hombres. Y ese es el propósito por el cual hoy existimos cada uno de nosotros, hermanos. Y gracias que estamos en Cristo, que en Él tenemos vida eterna. O sea que es imposible someter al Todopoderoso a obligación hacia alguna criatura, y menos exigir derechos en condición de criatura. ¿Ustedes están viendo ya dónde les estoy llevando? Mire, teniendo todo esto en mente, donde nosotros al reunirnos, que fuimos escogidos y salvos para la alabanza de su gloria, lo que hacemos es manifestarla, no que se la demos, sino manifestarla. Ahora imagínense cuán vanidoso, orgulloso es el ser humano, que lejos de este concepto lo lleva aún más allá, a exigirle al Creador, a exigir derechos, o a pedir con exigencias, como si Dios le debiera algo a alguien. No. Mire lo que dice Job, capítulo 35, versículos 7 al 8. Job 35, versículos 7 al 8. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? Mire qué pregunta. Si fueres justo, gracias a Jesucristo hemos sido justificados en Él. Él pregunta, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Vamos a responder eso de manera personalmente. ¿Y usted cree que en Dios hay alguna necesidad que nosotros le podamos suplir? Cuando ahora estamos hablando que lo único que podemos darle es gloria, y cuando damos gloria no es para aumentarla, sino es para manifestarla. Entonces ustedes entienden, se sienten como me siento yo, miserable. Miserable, que hay veces que nos creemos esto, nos creemos lo otro. Hermanos, somos miserables. Personas que tenemos que apreciar esa gracia de que si somos o hacemos algo, es por amor a Él. No tiene otra respuesta. Porque quiero inclusive empujar este concepto aún mucho más. Aunque yo sé que los que nos reunimos aquí los martes son las columnas de la iglesia, pero es importante que esto lo escuchen también otras personas, que no pensemos nosotros
que nuestra obediencia o fidelidad a Dios le aprovecha a Él en absoluto. Tampoco. En muchas otras ocasiones les he dicho, no pongan méritos humanos a la hora de orar. No lo hagan, porque no tenemos por qué. No carecemos de mérito. O sea que ni aún nuestra obediencia o fidelidad al Señor le da a Él ningún provecho, no le hace ningún favor. Cuando nos encontremos haciendo algo para Él, simplemente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Lucas 17:10. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si Dios nos creó para que hiciéramos las buenas obras, cuando hacemos las buenas obras, estamos cumpliendo solamente con nuestro deber. En otra ocasión yo le puse el ejemplo de una cafetera. Mientras que esté haciendo café, nosotros no nos asombramos de la cafetera. El día que ya entonces vayamos a hacer café y ahí mismo nos provea la crema y el azúcar, entonces ahí usted dirá, ¿qué cafetera? Pero mientras que esté haciendo café, mire, sigue siendo eso, una cafetera. El hacer obras, el servir, cualquier ejercicio de dones o talento, lo único que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber. Para eso fuimos creados. Entonces no tenemos por qué halagarnos. Es cierto, cuando hablamos de adorar, que es otra palabra para honrar, que hay criaturas que honran a Dios y otras no, cuando deberían de todas honrar al Creador. Sin embargo, no es así. Pero cuando decimos honrar, no es en su ser sustancial, sino en su carácter oficial, en ese reconocimiento en nosotros de saber que Él es Dios. O sea que Dios es glorificado por la obra de su Hijo Jesucristo, porque para eso Él vino. Juan 17, del 1 al 1b dice: yo he venido para cumplir tu obra, para glorificarte en la tierra. Por eso fue que ya el Señor Jesús oró diciendo: ya yo he cumplido mi obra. Ahora ya estoy listo para volver a ese estado eterno que compartí contigo por toda una eternidad. Cuando dice desde el principio, no el principio de Dios, porque ese es infinito, sino el principio de las cosas y el origen de las cosas. Entonces ya glorifícame a tu lado como yo, con esa gloria que yo tuve contigo. Hoy día, la misión del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, glorificar el Evangelio de su Hijo, del Hijo Jesucristo, y nos usa a nosotros la iglesia para glorificar a Cristo, al Evangelio. Por eso es que somos cristocéntricos. Y reconocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo está aquí para glorificar al Hijo, y así como el Hijo estuvo aquí para glorificar al Padre. Y esa es la correlación que debemos de nosotros entender. Pero hermanos, bien Dios pudo haber quedado solo por toda una eternidad, sin darse a conocer o no crear y estar completamente en plenitud. Pero Él quiso crearnos. Por eso me gustan muchos textos bíblicos, como y usted lo puede meditar en ellos durante esta semana, como es el capítulo 40 de Isaías. Lea ese capítulo. Cuando uno lee ese capítulo, créame, cae toda arrogancia que pueda haber en nosotros. Por eso Dios debe ser reverenciado, glorificado y adorado, porque es único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Todo Él lo sustenta y lo sostiene. Él es en sí mismo independiente de todo. Él es el soberano. Nada ni nadie va a revocar sus designios. Él da a todos, pero no es enriquecido por nadie. Entonces la verdad central que yo procuro
en este estudio. Número uno es que entendamos que sí, que Dios es soberano, que conforme a su propósito, o sea, en Cristo, fuimos predestinados. Por eso es que Pedro habla de un Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. Cada uno de nosotros, los creyentes vivos y todos los que han muerto, que tuvimos una fecha de nacimiento biológico y una fecha de nacimiento espiritual, sí podemos decir, y en ningún momento esto es pensando, ¿verdad?, en teorías como la reencarnación y otras teorías absurdas que hay por ahí, donde le dan preexistencia a las almas. Nosotros no creemos así. Sí, nosotros somos seres físicos espirituales, pero tanto lo físico como lo espiritual fue creado al mismo tiempo en el vientre de nuestra madre. O sea, no había una preexistencia espiritual antes de lo físico. O sea, en el momento que fuimos concebidos en el vientre de la madre, ahí Dios nos dio aliento de vida. Esa es nuestra parte espiritual, nuestra alma. Pero el misterio grande de todo esto es que a pesar de que tuvimos un nacimiento biológico, repito, y un nacimiento espiritual en Cristo, sí existíamos ya en esa mente omnisciente de Dios desde antes de la creación del mundo. Ya éramos parte de su designio y de su plan. Y eso es maravilloso. Por eso nosotros podemos decir, como dice el salmista en el Salmo 138:8, Dios va a cumplir su propósito en mí. Lo que podemos aplicar, lo que podemos llevarnos con este estudio, hermanos, es: tenemos que eliminar toda arrogancia de nuestra parte. Por eso dice, fuimos salvos para la alabanza de su gracia. Hay gente que no lo dice, pero la manera como actúan, se manifiestan o reaccionan, tal pareciera como si se creyeran que le estuvieran favoreciendo a Dios, inclusive por su santidad y servicio. Hay personas que creen que en efectivo favorecen a Dios. Y aún así van mucho más allá, porque entonces se creen con derechos para exigir a Dios. O sea, se comportan como si Dios les debiera algo. Y hermano, eso es exaltar la criatura por encima del Creador. No es bueno. Y esas arrogancias a veces se manifiestan también en la iglesia. Es muy difícil mi posición como pastor, porque yo sé que, como decía mi hermano Cintrón el domingo, hay que ministrar a todas las ovejas, hay que empujarlas a entrar. Todo eso es bíblico, es cierto, pero también yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué? ¿Hasta cuándo tú vas a empujar a una persona a que haga algo? Es como si estuviéramos vendiendo un evangelio barato, un seguro de vida, un seguro de auto por ahí por la calle. Como si le rogáramos a las personas que le hicieran un favor, no solamente para recibir a Cristo, pero para hacer algún servicio en la iglesia o desarrollar algún talento o un don, o inclusive hasta para diezmar. Cuando eso es un privilegio, hermanos. Hermanos, nosotros le debemos la vida a Dios. Y sin vida usted no puede trabajar. Y si usted no trabaja, no come. No, pero entonces hablar de diezmo y ofrenda en la iglesia es ofensivo para muchos. Eso es lo que estamos tratando de destruir con toda esta arrogancia que se levanta dentro de la iglesia. Hermanos, basta ya, como dice el ñe. Basta ya de que tengamos que cambiar pañales y de dar biberón cuando hay que comer ya vianda. Hay que comer comida sólida, y eso nos ayuda a este estudio a entender quién es Dios
Y como nosotros lo único que hacemos es manifestar su gloria. No lo afectamos en lo absoluto. La verdad bíblica es, según 1 de Pedro 2, 7 al 8, que para vosotros, dice Pedro, pudiéramos decir, para nosotros, los que creéis, Él es precioso. Y yo quiero que ese concepto en mí, ese valor que yo le doy a la preciosura de Jesucristo, sea mi motivación para yo servirle o para yo hacer cualquier cosa para el Señor. Que no sea otra cosa externa, que no sea la preciosura de mi Señor y el agradecimiento a su gracia. ¿No quieres venir a Cristo? Es tu terrible pérdida. ¿No te quieres congregar? Es tu terrible pérdida. ¿No quieres servir a Cristo según tus dones? Es tu terrible pérdida. ¿No quieres alabarlo? Es tu terrible pérdida. ¿No quieres orar? Tu terrible pérdida. ¿No quieres estudiar la Biblia? Tu terrible pérdida. ¿No quieres ofrendar? Tu terrible pérdida. ¿No te quieres congregar con nosotros? Ojalá encuentres una iglesia más completa. No voy a decir es tu terrible pérdida porque el ir para otra iglesia no es una pérdida. Pero si encuentras una iglesia más completa, ¿sí? Hemos venido a Cristo para la alabanza de su gloria. Nos congregamos para la alabanza de su gloria. Le alabamos para manifestar su gloria. Le servimos por puro agradecimiento y amor. Por eso hoy usted ve que como la gente es pantallosa, y no me interpreten conceptos, es verdad, la gente no quiere tener una pantalla delante todo el tiempo. Por eso es pantallosa. La gente pantallosa inclusive van a la iglesia a buscar entretenimiento. Pero no es la razón de vida. Nosotros tenemos que venir aquí para alabar la grandeza de su gloria, de su gracia. Y cuando hacemos esto solamente le estamos manifestando. Solamente tenemos que ver cómo actuó el mismo Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en lo que es su ministerio público. Porque Él sin ningún prejuicio le dijo al rico, vende todo lo que tiene y sígueme. A los fariseos le dijo hipócritas. Si usted lee en Lucas 9, 57, 62, ahí narra sus respuestas a todos aquellos que le querían poner condiciones para luego seguirle. Y el Señor así les respondió. Por eso, hermanos, siempre les he dicho, si usted está haciendo algo para el Señor, valorícelo mucho. Valorícelo. Eso es gracia. Si usted no lo hace, primeramente, no piense que porque lo hace, usted está haciéndole favores a Dios, a la iglesia, o porque déjeme decirle, de cualquier manera en que usted se relacione con la iglesia es directamente con Jesucristo. Que Él es su cabeza y la iglesia es de Él. Amén. Lo que usted haga para la iglesia se lo está haciendo a Cristo. Y si usted tiene cualquier tipo de actitud negativa o negligente hacia la iglesia, la tiene hacia Cristo. Entonces nosotros tenemos que ver toda oportunidad que Dios nos da para servir, ejercer nuestros talentos y dones como un privilegio muy elevado que viene de su gracia, y que la preciosura de Jesucristo sea nuestra única motivación, hermanos, y no estemos vendiendo, como dice, un evangelio barato ni restándole preciosura a Jesucristo. Sí, hay que ayudar, hay que orar, hay que empujar, pero mira, llega un momento en que ya usted dice, ¿sabes qué? No, porque es que mi Jesucristo es precioso. Y si tú lo estás negando, tú no lo quieres servir, tú no te quieres congregar, tú no lo quieres alabar, voy a terminar con esto. Es tu terrible pérdida. Amén. Señor les bendiga.